María Caso y he venido hasta México DF para hablar de la necesidad de incorporar el placer como elemento central de la educación. Creo que lo he explicado bien en mi charla, hablando de pedagogía sexy, pero realmente lo importante va a ser cuando llegues al aula y tengas que poner en funcionamiento todo lo que has visto en el Congreso. A mí me parece que no hay cambio si no hay visualización del cambio. Y entonces estos eventos sobre todo sirven para visualizarlo, ¿no? Para que salga en las redes, para que salga en televisión. Esta mañana hemos estado en la radio. Entonces, cuando ya la sociedad civil se da cuenta de que el cambio está en marcha y se da cuenta de esa necesidad, entonces es cuando realmente está funcionando. Pues estoy realmente impresionada, tengo que decirlo, porque yo también soy docente universitaria, vengo de la Universidad Complutense de Madrid. No quiero ponerme a personalizar, pero estoy dándome cuenta de que los avances más importantes en educación universitaria, en innovación en educación universitaria, se están llevando a cabo en América Latina. La ponencia de Salvador Alba me pareció increíble. No solo él como speaker, sino todo el proyecto en la semana ahí me parece como una experiencia increíble. O sea, que el director de innovación educativa, José Escamilla, tenga a 200 personas trabajando en innovación a su cargo. Todas esas cosas a lo mejor a ustedes les parecen normales, pero vista desde una óptica de una universidad europea como la mía, es increíble. En mi facultad, en mi universidad, no hay departamento de innovación educativa. Los docentes que queremos innovar somos perseguidos. Yo este año salí en el periódico y sufrí realmente muchas consecuencias por explicar en los medios lo que estaba haciendo en clase. En vez de estar agradecidos de que eso se llevase a cabo, estaban contrariados. Entonces, realmente lo que veo es que ese espíritu de innovación está muy en el ADN de América Latina. Creo que hay 3 países que lo están haciendo muy bien, que son México, Colombia y Brasil. Y lo que está haciendo el TEC de Monterrey es ser uno de los líderes en ese cambio. Por lo tanto, me voy con la sensación de que algo muy importante está pasando gracias al TEC. Bueno, pues realmente, como he dicho en la conferencia, el cambio tiene que ser holístico. O sea, no se pueden hacer uno de los 5, hay que hacer los 5 a la vez. O sea, lo que tú no puedes hacer es cambiar la metodología y poner un examen, ¿no? O cambiar todo el proceso de evaluación, pero seguir con una clase magistral. Pero si hubiese uno que es realmente difícil de cambiar, creo que es la evaluación. O sea, creo que eso es muy complejo, sobre todo en la universidad, porque la universidad realmente lleva a cabo ese proceso legislativo de certificación, realmente el proceso de dar una nota para que el alumno pase el curso siguiente y para que se integre en la universidad, en la vida real, tal, está muy condicionado por el tema de las notas, aunque creo que todos hemos visto en Facebook que Bill Gates anunció el otro día que ya iba a dejar de contratar personas por su expediente académico y por su certificado universitario y iba a empezar a contratarlos por su desempeño profesional. Con lo cual creo que eso también va a empezar a cambiar. Pero fundamentalmente, si no transformamos la evaluación, el resto va a ser muy difícil cambiarlo. Bueno, ahí también habría que analizar la situación especial de México, que yo desconozco. Pero, por ejemplo, en España, las personas que se quieren dedicar a dar clase hacen magisterio y, por ejemplo, la Facultad de Magisterio tiene una de las notas de corte más bajas. De tal manera que, al final, las personas que se dedican a enseñar lo hacen porque no saben qué les gusta, porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Esto de ese acceso a mí me parece nefasto. Siempre hablamos de Finlandia, pero es verdad que Finlandia lo que hace es seleccionar a los mejores estudiantes para que vayan a educación, no a ingeniería, no a tal, sino a educación. O me gustó mucho lo que explicó Nina Parodi del programa de Serpilo Paga Profes, de seleccionar a los mejores estudiantes colombianos para que sean profesores. Creo que esa es la línea que tenemos que seguir. O sea, no puede ser que una persona que se dedica a educación se dedique porque me gustan los niños. No. El trabajo de ser profesor es un trabajo profundamente intelectual, que necesita unas capacidades muy altas a todos los niveles. Es un trabajo que todos sabemos que somos profesores que desgasta mucho. Es un trabajo muy político y entonces necesitamos ahí a las mejores personas. Y esas personas luego tienen que estar muy bien formadas. Entonces, yo lo que veo en los planes de estudio de magisterio o en los másteres, por ejemplo, para las enseñanzas medias, es que están absolutamente anticuados todos esos planes de estudios para lo que se demanda de un profesor del siglo XXI. Asignaturas como programación de unidad didáctica 3. Pues esa asignatura ya no sirve, ¿no? Hay que meter
humor, hay que meter cuerpo, hay que meter dinámicas de poder, hay que meter sistemas de evaluación disruptivos, o sea, toda esa formación del profesorado tiene que ser radicalmente diferente y además tendrá que ir cambiando, o sea, no podrá ser un plan de estudios que nos sirva para los 10 años restantes. Que es justamente el nuevo concepto que estoy desarrollando, que se llama Art Thinking. Y deriva un poco de lo que sería el Design Thinking, pero es más grande, ¿no? El Art Thinking sería cómo utilizar el arte para transmitir cualquier asignatura, entendiendo que el arte incorpora dinámicas, performance, instalaciones, incorpora las imágenes. Entonces, sería formar al profesorado en esas posibilidades que las artes tienen, no solo las artes visuales, sino las artes literarias, las artes musicales, todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente, para llevar a cabo sus clases metodológicamente de forma diferente. Yo lo utilizo permanentemente. Mañana, por ejemplo, doy un taller en el Laboratorio de Arte de Alameda y me han preguntado, ¿qué material quieres? Y he dicho, quiero pimientos, no sé si ustedes lo llaman pimientos de diferentes colores. Entonces, con estos pimientos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar los conceptos, pero con instalaciones. Cada estudiante en grupos van a tener que crear diferentes instalaciones con esos pimientos para representar los conceptos que han aprendido. Entonces, yo cada vez que doy un seminario, que hago un taller, busco materiales diferentes y no sé cómo va a acabar la cosa. Pero en líneas generales siempre acaba mejor que el anterior. A veces he utilizado sábanas blancas, otras veces calamares, otras veces en un curso que di en el MAGUA utilicé donuts. Y ese material diferente que hace que surja el extrañamiento, ¿no? Este concepto del que he hablado antes, funciona muy bien, porque la gente no está aburrida. Estos materiales a la gente les excita intelectualmente y eso hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más interesante. Bueno, yo primero, una cosa que has señalado tú, que muy poca gente señala, es que yo creo que la competencia más importante de un profesor debería ser que fuese creativo. Casi me importa más que se sepa bien la materia. Si tú tienes un profesor creativo que es capaz de diseñar todos estos espacios de aprendizaje diferentes, es que ya tienes el 90 ganado. Pero otra cosa que es interesante es reformular qué significa la creatividad en el siglo XXI. Entonces yo creo que en el siglo XXI la creatividad no es la creatividad del genio del 19 que se levantaba por la noche a pintar. No, la creatividad ahora mismo es el remix, es remixear. Y remixear no es copiar. O sea, tú no copias la idea de alguien, porque tú lo que haces es apropiarte de esa idea la enlazas con tus pensamientos y creas otra idea nueva, ¿no? Entonces, a este respecto, a mí me gusta mucho un concepto que no he hablado de él en la conferencia porque no podía hablar de todo, que es la del profesor como DJ. ¿Cómo trabaja un DJ en el mundo actual? Pues coge canciones de otros y su aporte es la combinación de las canciones en su playlist, ¿no? Pues yo creo que los profesores hoy en día tenemos que trabajar igual. O sea, un profesor coge contenidos de diferentes personas y su aporte es cómo lo combina en la misma clase, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad tenemos que entenderla más como este proceso de, a partir de las ideas de los demás, crear unas nuevas y cómo realmente nuestro aporte es la combinación de las ideas de otros. Pues aquí puedo enlazar con una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es llevar el naming a la pedagogía. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer para trabajar la pedagogía del siglo XXI es coger conceptos de otras disciplinas y llevarlos a la pedagogía. Entonces, el naming, me imagino que todos sabemos que es una disciplina del marketing que consiste en diseñar nombres, ¿no? Entonces, ¿por qué los bancos tienen nombres interesantes? ¿Por qué los cocineros ponen nombres interesantes? Y luego, ¿por qué los pedagogos ponemos nombres tan aburridos, ¿no? Entonces, uno de los valores que yo creo que tiene que hacer ese profesor creativo es dar nombre a sus clases, que esto es muy importante, y que esos nombres sean tan interesantes y tan excitantes como los nombres de la publicidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En Madrid teníamos un centro biológico que no iba nadie, que se llamaba Centro Biológico Nacional. Le cambiaron el nombre y lo llamaron Faunia. Y ahora hay colas para entrar los domingos. Es decir, los nombres hacen que quieras las cosas, que las desees. Y eso es lo que tenemos que conseguir los profesores. Por lo tanto, todas mis ponencias, todos mis conceptos, así como los que deberían desarrollar los profesores, tienen que estar vinculados con un nombre que te llame la atención. Entonces, pedagogía sexy, yo ahora mismo no me acuerdo cuándo me salió, pero es que funciona muy bien.
Porque es tú dices a alguien pedagogía sexy y ya hay una sonrisa en la boca, ¿no? Y esto te hace pensar, ¿y qué significa? Entonces funciona el extrañamiento, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza el conocimiento. Si yo llamase a esta conferencia Estrategias metodológicas para la educación del siglo XXI, todo el mundo durmiendo.